Historia y clasificación de elementos. Metales, no metales y metaloides. Bienvenido. En esta ocasión hablaremos sobre la tabla periódica. Cuando entramos a un laboratorio, es común que veamos en alguna de sus paredes un ejemplar de la tabla periódica. Esa imagen que contiene de forma ordenada todos los elementos que se conocen en la actualidad. De hecho, quizá esta herramienta es uno de los iconos más representativos de la ciencia. El sistema periódico de elementos recibe este nombre debido a que muestra en forma gráfica cómo ciertas propiedades de las sustancias se repiten en intervalos regulares, llamadas regiones, que a su vez se subdividen en grupos, los cuales ayudan a explicar las propiedades de cada elemento y la forma en que reaccionan entre sí. Sin embargo, no siempre fue así. En la antigüedad, ni siquiera se conocía la existencia de los elementos como los conocemos ahora. En el siglo V a.C., Tales de Mileto propuso el agua como elemento básico. Él decía que todo en el planeta estaba formado por agua, porque ésta cubría una gran proporción del mundo, además de que todos los seres vivos contenían agua y necesitaban de ella para sobrevivir. En ese mismo siglo, Anaxímenes de Mileto propuso que la sustancia fundamental del universo era el aire, pues este estaba en todas partes. A su vez, decía que el agua provenía del aire, pues en los cielos se formaban las nubes y de ella caía el agua hacia la tierra y los mares. Es decir, apoyaba su teoría en lo que hoy conocemos como ciclo del agua. Por esos mismos años, Heráclito de Éfeso mencionó que no todo podía estar hecho por agua o por aire, pues el fuego no surgía del agua. A partir de estas ideas, en el siglo IV a.C., Empédocles se cuestionaba por qué el mundo estaría hecho de un solo elemento, por lo que él propuso la teoría de las 4 raíces: agua, fuego, tierra y aire, los cuales formaban todo lo que existía en el universo. Pocos años más tarde, Aristóteles de Estagira, un famoso filósofo y científico griego, ratificó esta idea y la llamó teoría de los 4 elementos. Además, agregó un quinto elemento, el éter, el cual, decía Aristóteles, formaba las cosas perfectas, como los cielos y las estrellas. En el mismo siglo IV a.C., Demócrito de Abdera propuso que toda la materia estaba formada por unidades fundamentales, a las que llamó átomos. Sin embargo, esta idea no sería tomada en cuenta por muchos siglos, siendo opacada por la teoría de los 4 elementos, que sería vigente por casi 20 siglos. Basados en la idea de que la materia estaba formada por estos 4 elementos, surge la alquimia, cuya idea central era la transmutación de la materia. Es decir, un material se podía transformar en otro, pues estaban compuestos por los mismos elementos. Por este motivo, uno de sus principales objetivos era transmutar metales baratos, como el plomo y el hierro, en oro. No fue hasta el año de 1661 cuando Boyle estableció que un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en sustancias más simples. En ese entonces, se conocían 13 sustancias que no se habían reconocido como elementos. Estos eran oro, plata, cobre, estaño, hierro, plomo, mercurio, carbono, azufre, arsénico, antimonio, bromo y zinc. Posteriormente, entre el siglo XVIII y XIX, con el surgimiento de la teoría atómica, la cual afirma que la materia está compuesta por unidades llamadas átomos, consigo se comienzan a descubrir otros elementos como fósforo, cobalto, platino, níquel, hidrógeno, nitrógeno, cloro, manganeso, molibdeno, telurio, oxígeno y tungsteno. 5 años después, el químico alemán Julius Meyer pone en evidencia la periodicidad del volumen atómico, y en el mismo año, Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso, crea una tabla periódica en la que acomoda 63 elementos de acuerdo a sus masas atómicas relativas. Estas las agrupó en filas y columnas de acuerdo a las propiedades periódicas que observó. De hecho, el acomodo era tan eficiente que dejó 3 espacios vacíos, pues decía que los elementos correspondientes a esos lugares aún no habían sido descubiertos. Y así fue. Pocos años más tarde, fueron descubiertos el galio en 1875, el escandio en 1879 y el germanio en 1886, y todos ellos poseían las características que él había predicho. 40 años más tarde, el químico inglés Henry Moseley, tras estudiar las propiedades del elemento radio, comenzó a trabajar con rayos X, los cuales demostró que son producidos por elementos con una longitud de onda más corta,
cuanto mayor es su peso atómico. A partir de estos descubrimientos, diseñó una nueva tabla periódica en la que ordenó los 92 elementos que existen de forma natural, ordenados en función de su número atómico. Posteriormente se han ido agregando a la tabla periódica un total de 26 elementos bajo el mismo principio del número atómico. Sin embargo, estos elementos son sintéticos, pues no existen de forma natural en nuestro mundo. Clasificación de los elementos. Veamos ahora una de las características de los elementos que podemos apreciar de forma sencilla en la tabla periódica. Esta es la clasificación de los elementos en metales, no metales y metaloides. La mayoría de los elementos son metales. Se les considera así porque poseen las siguientes características en común. 1. Son buenos conductores de electricidad y calor. 2. Tienen un brillo característico, además de un color gris o plateado, excepto por el oro y el cobre, que son de color amarillo y naranja, respectivamente. 3. La mayoría son sólidos y duros, excepto por 3 elementos que se presentan como líquido a temperatura ambiente. Estos son el mercurio, el cesio y el galio. 4. Son maleables y dúctiles. Estos quieren decir que se les puede dar la forma de lámina, o se pueden hacer hilos con ellos. 5. Forman cationes cuando se ionizan en solución acuosa. Esto es debido a que tienen pocos electrones en su última capa de energía. 6. Forman óxidos básicos cuando reaccionan con el oxígeno. Los no metales, por su parte, son un pequeño grupo de elementos que se encuentran en la parte derecha de la tabla periódica y poseen las siguientes características en común. 1. Son malos conductores eléctricos, excepto por el carbono en forma de grafito. 2. Son buenos aislantes térmicos, excepto una vez más el carbono en su forma de diamante. 3. No poseen brillo. 4. En su estado sólido son quebradizos. 5. Al contrario de los metales, no son dúctiles. 6. Forman aniones principalmente, aunque algunos pueden llegar a formar cationes. 7. Forman óxidos ácidos cuando reaccionan con oxígeno. Por último, tenemos el grupo de los metaloides. Este grupo se encuentra en ambos lados de la línea escalonada que se observa al lado derecho de la tabla periódica y está formado por solo 8 elementos. Estos son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y estato. Estos elementos se encuentran en esta clasificación pues tienen características tanto de metal como de no metal. Por ejemplo, son mejores conductores eléctricos y térmicos que los no metales, pero no al grado de los metales. La propiedad metálica de los elementos es mayor de derecha a izquierda y de arriba a abajo. A pesar de esto, el hidrógeno, que se encuentra en el extremo superior izquierdo, es un no metal. De hecho, este elemento no corresponde con muchas de las propiedades periódicas. Sin embargo, su posición en la tabla se debe principalmente a su configuración electrónica, un tema del que se hablará más adelante. ¡Excelente! Ahora ya sabes cómo es que se creó la tabla periódica y cómo están distribuidos los elementos según algunas de sus características. Te invitamos a realizar los ejercicios de repaso para reforzar el tema. ¡Nos vemos pronto!